Hola a todos. Entonces, como una continuación a lo que sería el video que habíamos realizado previamente, que es este de acá, donde habíamos enseñado a usar el LCD, pero por medio de Deep Switch, para enseñarles cómo se gestionaba el controlador de estos display. En esta ocasión, entonces lo que vamos a hacer es básicamente crear la librería para controlar el LCD, para generarla pues desde cero y ampliar las funcionalidades a la librería que viene preestablecida con Arduino. Entonces aquí está la prueba de ejecución, en donde básicamente imprimimos pues mensajes en el LCD utilizando las dos líneas. Aquí tengo pues básicamente todo el código que lo hace posible, en donde les voy a explicar en detalle qué hace pues cada una de las funciones implementadas, desde la inicialización hasta la parte de la escritura. Y como primero, entonces cambiamos lo que es la configuración en switch, porque aquí teníamos switches y las líneas que controlan al LCD, y ya tanto la parte de potencia como el control del LCD se lo vamos a dar ya en este caso al Arduino. Entonces, ¿cómo se conecta? Aquí vemos, por ejemplo, que la parte de potencia, como lo hemos venido haciendo a lo largo de todos estos videos, los 5 voltios va a estar marcado por cables de color rojo. Vamos a utilizar en este caso pues nuevamente una protoboard para facilitar el cableado. La línea de color negro siempre van a ser las tierras. Vamos a darle pues este potenciómetro para controlar el contraste del LCD. Potenciómetro en este caso pues de 1K es suficiente para poder ver adecuadamente el contraste. Las líneas BRS, RW y E que teníamos conectados a los switch, al deep switch, entonces las vamos a cambiar respectivamente por los puertos. RS va conectado al puerto 12, RW va conectado al puerto 11 y el enable al puerto 10. Los puertos de datos, que serán DB4, 5, 6, 7, van conectados respectivamente DB4 al puerto 5 del Arduino, DB5 al puerto 4, DB6 al puerto 3 y DB7 al puerto 2. Como ustedes lo pueden apreciar con básicamente los colores de los cables a donde van conectados. Y las últimas dos conexiones del LCD sería básicamente la retroiluminación, que basta con colocar una resistencia de 220 ohmios y conectar este terminal de acá, que este es el ánodo del LED que ilumina el LCD, y el cátodo lo conectamos a tierra, y con eso pues tendríamos ya la conexión física del LCD para hacer la interfaz con el Arduino. Ahora vamos a explicar el código que hace posible controlar este LCD. Ahora sí vamos entonces a explicar el código. Entonces, como siempre, básicamente la primera parte de nuestro archivo vamos a tener las macros. Las macros, que son, entonces aquí tengo lo que es el tiempo del puerto enable, que es básicamente para registrar las instrucciones en el LCD. Voy a utilizar esta macro para definir la cantidad de puertos que voy a usar. En este caso son 4 bits, porque voy a utilizar desde la línea D4, D5, D6, D7 del LCD. Entonces voy a necesitar 4 puertos. Aquí voy a registrar cada una de los puertos que yo tengo desde el LCD para hacer la conexión con el Arduino, como los expliqué ahora con la conexión física. Posteriormente vamos con los prototipos de funciones. Entonces, ¿qué funciones tengo yo aquí para hacer esto mucho más modular y más entendible? Tengo una función de inicialización que básicamente me va a permitir configurar el LCD a dos líneas y que el cursor y el display se enciendan, y además que
tengamos direcciones incrementales cada vez que escribo. Esto básicamente es la misma configuración que expliqué en el video donde lo trabajaba con Deep Switch que les presenté anteriormente, pero ya todo lo vamos a volver funciones, vamos a automatizar este proceso para que el microcontrolador lo haga. Esta función comando básicamente me va a permitir tomar los códigos de este controlador del LCD, tomar todos estos códigos que yo les presenté y basado en lo que yo quiera configurar, entonces lo vamos a registrar. Para eso sirve esa función comandos. Con esta vamos a generar básicamente el pulso del enable, y con estas dos funciones, que esta función está sobrecargada, voy a poder escribir un carácter o una cadena de caracteres. Y con esta función establecer dirección voy básicamente a cambiar entre las posiciones del LCD. ¿En qué sentido? Miren que el LCD tiene direcciones incrementales. Cuando trabajo a dos líneas, yo tengo desde la línea 00, posición 00, perdón, en la primera línea, y así de manera incremental, y desde la segunda línea, que es la dirección 40, también me voy incremental, que es básicamente después de yo configurar a doble línea, yo tengo que poner el cursor aquí para empezar a escribir en la segunda línea, que esto está en hexadecimal naturalmente. Entonces para eso tengo esta función establecer dirección. ¿Qué variables voy a usar para, digamos, facilitar el control del LCD? Voy a tener un arreglo de puertos y básicamente va a tener estas constantes para yo saber qué puertos estoy usando, y este otro arreglo para yo saber qué le estoy enviando al LCD. Entonces, como yo tengo instrucciones que van a ser a 4 bits, como lo expliqué en el video anteriormente mencionado, yo tengo que enviar parte alta, parte baja, y miren que esto está en binario, entonces por eso tengo este arreglo datos puertos. Ya posteriormente, entonces entro en el setup y lo primero que voy a hacer es inicializar. ¿Qué hace esta función inicialización? Entonces me voy a la función inicialización y lo que les había mencionado, MLSD puertos básicamente va a contener los valores que yo tengo asignados desde el LCD a conectarse al Arduino, o sea, básicamente estas líneas, cómo las voy a conectar. Entonces eso hace esta variable. Posteriormente, entonces, ¿qué hago? Configurar los modos de los pines. Entonces, como tengo no solamente estas líneas, sino que yo además tengo que controlar estas tres de acá, los puertos del 12 al 10, que son el RS, el RW y el Enable. Entonces básicamente estos pines son salidas y van en estado bajo en este momento, que es la inicialización, porque todavía no le voy a enviar instrucciones. Y asimismo, este arreglo que me contiene los puertos, voy a decir que esos puertos todos van a ser salidas y van a ir a estado bajo. Entonces la inicialización de los puertos va hasta la línea 81. Posteriormente, entonces, ya sabiendo que yo ya tengo, digamos, el esquema de conexión, ya voy a empezar a enviarle comandos al LCD para configurarlo. Entonces, ¿qué comandos le voy a mandar? Le voy a decir que voy a controlar el LCD con 4 bits, que es la primera instrucción que se debe mandar, para que las instrucciones subsecuentes pues ya tengan, digamos, esa posibilidad. Yo enviarle primero los 4 bits de la instrucción en la parte alta y luego los 4 bits de la instrucción en la parte baja. Entonces por eso envío esta primera instrucción, comando, doy un retardo de 1 milisegundo pues para digamos no hacer ese envío de instrucciones pues tan rápido, pero esto se podría omitir tranquilamente, sino para mayor claridad del código. Se configura el LCD a 2 líneas, que ya expliqué pues estos comandos básicamente en el video anterior. Los invito pues a la que se remitan al video anterior para entender la configuración básicamente que se está aplicando acá. Luego establezco que se pueda mover el cursor con desplazamiento a la derecha. Luego enciendo el cursor con parpadeo y el display, lo que ustedes están
viendo en este momento es que tanto el cursor como el display están encendidos y que el cursor está parpadeando. Y básicamente esta otra instrucción es limpiar el LCD para yo empezar a escribir. Entonces estos son los 5 comandos que yo le mandé al LCD, que son los mismos comandos que utilicé cuando estaba trabajando con el Deep Switch. Entonces miren que yo en inicialización básicamente llamo a la función comando. ¿Qué hace la función comando? Entonces básicamente yo voy a leer el código que me está mandando la función inicialización, por ejemplo este código 02, que básicamente esto es un dato en hexadecimal, pero así mismo tiene la representación binaria o decimal, entonces por eso lo recibo como entero. Para yo poder configurar el LCD, recuerden que el RS y el RW tienen que estar en bajo y el enable pues inicialmente también tiene que estar en bajo. Configuro, pues esto es, digamos, es un poco redundante, pero es bueno porque yo puedo tener comandos, por ejemplo cuando yo voy a leer caracteres desde el LCD, donde los puertos pueden estar como entradas. Entonces en este caso reafirmar que los puertos van a ser como salida para las configuraciones. Y aquí básicamente yo qué hago es esa instrucción que me llegó, poder básicamente transformarla en código binario. Esto que yo tengo aquí decimal es transformarlo en código binario, lo que yo tengo aquí, y se lo voy a asignar a cada uno de estos puertos de acá que yo había configurado previamente. Entonces yo le asigno a cada uno de los puertos, le voy a dar un valor 1 o 0, que básicamente son las instrucciones que yo le envío al LCD por esta línea. Remítanse al video que les mencioné del Deep Switch si tienen alguna confusión al respecto, o me pueden preguntar también. Entonces yo aquí tengo dos ciclos for anidados. En el interno yo qué hago, configuro la instrucción en la parte alta. Entonces si yo le voy a enviar este primer comando que es 02, entonces yo le voy a asignar a cada uno de esas posiciones de los puertos, yo le voy a asignar básicamente un 1 o un 0. Por eso miren que acá estoy escribiendo en los puertos, le asigno 1 o 0. En este caso los 4 bits van a estar en ceros, que va a ser la parte alta, o lo que sería básicamente una instrucción de este tipo, que yo envío parte alta y luego parte baja. Entonces yo básicamente configuro la parte alta y habilitar comando. ¿Qué hace esta función habilitar comando? Miren que estoy llamando funciones dentro de funciones. Esta función habilitar comando es muy sencilla y simplemente es yo habilitar el enable. Recuerden que yo le tengo que dar un pulso al enable para establecer cada uno pues de los comandos, para mandarlos y registrarlos en el controlador del LCD. Entonces miren que yo aquí básicamente el enable lo pongo en alto y luego lo bajo. ¿Qué restricciones hay? Estas restricciones de cada uno de los comandos. Miren que la ejecución, por ejemplo para el function set, tengo que enviarle pulsos de no menos de 37 microsegundos. O sea, el tiempo de ejecución es esta columna de acá. Entonces yo tengo que ser muy precavido para no ir a saturar digamos el controlador, o que alguna instrucción no se registre porque las envío muy rápido. Entonces por eso es que un milisegundo pues es un tiempo más que suficiente para yo poder registrar todas las instrucciones y garantizar que realmente están registradas. Entonces yo habilito la parte alta y luego acá configuro la parte baja, que sabiendo que yo le envío un 02, entonces aquí básicamente en la segunda iteración yo lo que hago es llevarle a los puertos un 2 en hexadecimal, que sería un 0010, y vuelvo y registro el comando, que sería con este llamado a esta función habilitar comando. Por ejemplo, si yo quisiera configurar el LCD en 2 líneas, ¿yo qué debería de hacer? Para explicar rápidamente. Entonces envío parte alta, que es esta de aquí. Recuerden que para yo trabajar con 4 bits, entonces yo le envío un 0 en la bandera de L. Entonces aquí sería un 2 en hexadecimal. Y posteriormente yo quiero trabajar con 4 líneas, entonces esta bandera N sería un 1. Por eso yo le voy a enviar un 28. Entonces sería
2 en hexadecimal y un 8 en hexadecimal. Miren lo que tengo acá, 0x28. Entonces, ¿qué voy a enviar primero? Si yo me voy a la función comando, entonces en el primer ciclo de este, digamos de este for externo, entonces yo voy a configurar acá el 2, sería un 0, 0, 1, 0 que saldría por estos puertos de acá. Habilito comando con el enable poniéndolo en alto y luego en bajo, y en la siguiente iteración le envío el comando bajo que sería un 8, que sería un 1, 0, 0, 0, que saldría por estos puertos. Y habilito nuevamente el comando, y con eso es más que suficiente para yo poder enviar todas las instrucciones que yo quiera de configuración. Hasta aquí que yo ya lo tendría completamente configurado. Entonces miren que estoy llamando también funciones dentro de función. Una vez que yo lo inicializo, entonces yo ¿cómo me queda? Voy a comentar estas líneas un momento, que miren que yo tampoco en el loop estoy enviándole nada. Y cuando queda inicializado, entonces, ¿qué me quedaría? El cursor titilando en la primera posición de la primera fila. Ya posteriormente que yo ya lo tengo configurado, entonces ¿qué voy a hacer? Pues voy a escribir, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo, como les había mencionado en los prototipos de función, que esto también es un menú de funciones, por eso es que es importante, pues digamos, hacer el código bien estructurado y modular. Yo ya utilicé estas tres funciones que les expliqué. Me falta esta, que básicamente esta segunda es una extensión de esta primera, que es cuando yo escribo con un carácter. Y me faltaría explicar esta función establecer dirección, que básicamente es para yo poner el cursor en la segunda línea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar básicamente la escritura del LCD. Entonces voy a comentar hasta este pedacito. Perdón, voy a comentar acá. Voy a comentar estas dos instrucciones y voy a escribir en la primera línea para que digamos me quede de esta manera. Entonces, ¿cómo se escribe en el LCD? Entonces, una vez que inicialice, él empieza a escribir. ¿Cómo voy a escribir? Entonces, es muy sencillo y basta con entonces llamar esta función escribir el LCD. ¿Cómo escribo? Entonces, si yo me voy aquí al datasheet, entonces para yo escribir datos debo de poner el RS en 1, el RW en 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy escribiendo en alto el RS o la línea de RS, el RW en bajo y el enable en bajo. Los puertos del LCD pues los sigo configurando como salida, porque es una instrucción de escribir. Ya para las instrucciones de leer cambia un poco. ¿Y yo qué voy a hacer? Entonces miren que yo para el comando para escribir, básicamente, entonces yo escribo en la CG RAM, en la D de RAM, que es la RAM pues para desplegar en el LCD. Entonces yo aquí ¿qué hago? Entonces yo llego y básicamente yo recibo el carácter, pero recuerden que el carácter básicamente es un byte de información. Eso yo lo tengo que descomponer para yo enviárselo a estos puertos de datos como instrucción alta e instrucción baja. Entonces, si yo tomo el ejemplo de acá, que yo le voy a enviar un guión, entonces yo me voy a la tabla de caracteres y miren que yo voy y busco el guión, y el guión es este de acá. Entonces, el guión ¿qué es? La parte alta es la columna, entonces le envío un 2, y la parte baja, esto es una D. Entonces le envío una D en hexadecimal y le envío un 2. ¿En qué orden? 2D. Entonces el comando es 2D básicamente. ¿Qué le tengo que enviar primero? El 2. Entonces yo me voy acá a escribir carácter, y luego de yo configurar los puertos, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a reutilizar el código que yo tenía básicamente en la inicialización o en los comandos, porque yo envío parte alta y parte baja,
Y eso es lo que hago acá en estos ciclos for anidados. Básicamente transformo este carácter que es char, una variable tipo char, y la voy a descomponer para yo poder asignarlo a cada uno de estos puertos de acá. Eso lo hago dos veces porque le tengo que enviar un 2D, entonces primero lo hago con el 2, habilito el comando para enviar la parte alta y posteriormente configuro la parte baja. Entonces de esta variable carácter saco la parte alta y baja y la envío básicamente. El envío a estos puertos está en ASCII, este código es ASCII básicamente. Por eso es que no hay que hacer unas conversiones pues extrañas. Y asimismo, si yo quiero escribir con cadena una cadena completa, entonces es básicamente yo enviarle la cadena, no hay ningún problema. Pero antes de yo enviarle la cadena, voy a cambiar la dirección para yo escribir donde yo quiera. Entonces recuerden ustedes que el LCD, voy a mostrarlo acá las direcciones, miren las direcciones del LCD. Las direcciones del LCD es primera fila, tiene desde la 00 y acá puedo irme hasta la 0F. Y pues los caracteres visibles. Y en la segunda línea empieza desde el 40 en hexadecimal. Entonces yo qué voy a hacer, yo voy a mover la dirección a la posición 40, la dirección del cursor. Para eso voy a buscar los comandos y voy a mirar cómo cambio la dirección, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cambio la dirección? Entonces básicamente utilizo este comando que es para cambiar la dirección, en donde el RS y el RW están en 0. Entonces miren que yo aquí lo pongo en 0, RS y RW. Me voy a ir para esa función establecer dirección. A ver que me la pasé. Aquí está. Yo aquí entonces voy a recibir una dirección. RS y RW lo llevo abajo. ¿Por qué? Porque para configurar, recuerden que esto es una función de configuración, entonces tengo que llevar el RS y el RW en bajo. Establezco los puertos como salida nuevamente. Y aquí yo empiezo a enviar las instrucciones. ¿Qué particularidad hay? Que además ustedes lo pueden notar aquí en la línea 139. Y es que yo para configurar una dirección tengo que enviar el primer bit de la instrucción, la parte alta, o sea la DB7. La parte alta, que son 4 bits, el primer bit siempre tiene que estar en 1. Esto no es negociable, siempre tiene que estar en 1. Y las direcciones las coloco a partir del siguiente bit. Entonces, como yo ya sé que tengo que colocar el cursor en la posición 40, entonces ¿qué le tengo que enviar como comando en la parte alta? 1, 1 y 0, 0. Porque 1, 0, 0 aquí es un 4 en hexadecimal. Y obligado le tengo que enviar este 1. Entonces, básicamente el comando es C0. Porque ya en la parte baja yo le puedo enviar un 0. O le tengo que enviar un 0 para posicionarlo en la posición 40. Entonces eso es lo que yo hago aquí básicamente en esta función establecer dirección, que nuevamente tengo estos dos ciclos anidados para yo enviarle parte alta y parte baja, y utilizo la función habilitar comando que ya la expliqué. Entonces si yo ejecuto, ¿qué voy a tener? Entonces suscríbete al canal, que les pido el favor pues que se suscriban para que apoyen mi trabajo, y ya aquí ya tenemos el cursor en la segunda línea. ¿Qué voy a hacer para terminar este programa? Entonces voy a descomentar esta línea, que básicamente yo le envío una cadena de caracteres para que la imprima de corrido. Aquí es por carácter, que esto es muy incómodo. Entonces ya la opción que voy a tomar es escribir una cadena de caracteres completa, y eso es lo que yo hago aquí. Miren que ahí sigue el cursor desplegando y ya escribí la cadena de caracteres. Entonces yo no quisiera que empieces desde la 40, sino desde la 42, para que sea un poquito centrado el mensaje. Entonces basta con esto y ya el mensaje lo tenemos completamente centrado. Esta función escribir LCD sobrecargada con esa cadena básicamente es un tercer ciclo anidado. Esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo para escribir carácter, pero le coloco otro for externo para yo iterar
sobre cada uno de los caracteres de esa cadena, en donde la condición de parada es que encuentre el carácter nulo. Entonces eso era lo que les quería compartir por el día de hoy. Ya con esto uno tendría configurada la librería del LCD, que se puede extender no solamente al Arduino, porque aquí está muy genérico, lo podemos utilizar con cualquier microcontrolador sin necesidad de estar restringido a una API específica, en este caso a la API del Arduino. Entonces espero haber sido muy claro con la explicación del día de hoy. Cualquier duda o pregunta voy a estar atento a contestarla. Recuerden suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo, y si tienen dudas o preguntas voy a estar atento a responderlas. Entonces nos vemos en una próxima.